¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es César Alaní. Yo soy parte del proyecto de investigación, formación y tutoría del Instituto Nacional de Neuroeducación. Ya aquí estoy dando la entrada a todas las personas que están entrando a esta clase de tutoría, clase de reforzamiento que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, específicamente del diplomado Neuropsicología. Pues qué gusto me da saludarles. Aquí hay algunos saludos de algunas personas. Igualmente, muchas gracias. Espero que estén en condiciones positivas y sobre todo en condiciones de poder escuchar esta clase de reforzamiento que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Como ya es una actividad periódica, estar haciendo clases de reforzamiento, y posteriormente estas clases se suben a nuestro canal para que ustedes puedan, en el momento que ustedes lo requieran, hacer consultas de repaso para lo que es el tema del diplomado que nos ocupa. Pues muchas gracias a todas nuestras sedes que se están conectando: Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua también, bueno, pues Toluca, todas nuestras sedes. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es César Alaní. Soy parte del proyecto de formación, investigación y tutoría que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. La verdad que qué gusto me da saludarles. Ya tengo un ratito trabajando con este proyecto, y bueno, pues a mí me da gusto el que hayamos coincidido con algunos alumnos en este diplomado. Y bueno, pues es un diplomado que me encanta, es un diplomado donde hemos estado trabajando ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues las aportaciones que hemos hecho en función de su acompañamiento, ayudándoles precisamente a través del acompañamiento a crearles obviamente ese interés y ese entusiasmo, esa curiosidad, para que ustedes, dentro de su repaso de formación, también exista la curiosidad por seguir aprendiendo. Y lo hemos aprendido de alguna manera en el transcurso de este tiempo, que también el alumno tiene que tener el interés, la curiosidad, pero sobre todo la voluntad de hacer un poco más el esfuerzo para poder vincular lo que es el conocimiento y a través de la experiencia lograr un verdadero aprendizaje. Pues qué gusto me da saludarles. Hoy vamos a platicar sobre el tema de neuropsicología infantil, sobre los principios generales de la neuropsicología. Hay muchas preguntas y bueno, no todas las preguntas correspondan a este tema, pero bueno, vamos a ir dándoles de alta, ya que hay mucha gente que ya está dando de alta, y que bueno, pues qué gusto saludarles. Hoy nos toca platicar sobre el tema de neuropsicología infantil. Vamos a tratar de trabajar sobre esta información, que sea un audio muy flexible, pero sobre todo un audio que se pueda replicar y poder ser temas de estudio. Obviamente esta información tiene por bien reforzar su conocimiento en lo que corresponde al diplomado de neuropsicología. Y ya vamos con el tema de las preguntas. Bueno, hay aquí una actividad muy interesante donde se manda la información por vía, se tiene que enviar la información con su tutor da una revisión, y si hay algún punto de observación o comentarios, bueno, pues por la misma vía se les hace llegar. Entonces esto ya es una nueva modalidad que hace el instituto con la intención de que tengamos más cercanía con los alumnos referente a la formación. Bueno, pues muy bien. Neuropsicología infantil, el tema de las dimensiones y el objetivo. Bueno, pues vamos a trabajar, y me da mucho gusto. Aquí ya tengo las primeras diapositivas. La neuropsicología infantil es una disciplina en sí misma empeñada en el descubrimiento, el desarrollo y funcionamiento cerebral de los niños para ayudar a evaluar y desarrollar las capacidades y las habilidades que posee, así como dar mejores soluciones y terapias a los problemas que pueden, obviamente, bueno, pues surgir. Y aquí me hacen una pregunta: ¿la neuropsicología infantil a qué se refiere? Bueno, pues en mi experiencia se refiere, Juan Martínez, se refiere a la aplicación de los principios generales, Juan, de la neuropsicología a un grupo de población específico. Obviamente estamos hablando de los niños. De esta definición, obviamente, se deriva el objetivo de la neuropsicología infantil, el cual, bueno, se basa y se investiga en estudiar las relaciones entre el cerebro, obviamente la conducta, obviamente acuérdense que la conducta es un lenguaje del cerebro, y obviamente la cognición dentro del contexto dinámico de un cerebro que está en pleno desarrollo, tomando en cuenta que entre la tercera y la cuarta década un cerebro termina de madurar. Bueno, que en este caso, bueno, pues estamos hablando de los niños. Existen varias dimensiones en las cuales los quiero explicar, en lo cual obviamente para mí son tres. La primera que quiero explicar es la neurológica. Esta obviamente describe y analiza los procesos maduracionales que fundamentan el desarrollo intelectual y conductual del niño. Obviamente fundamentan el desarrollo intelectual y conductual del niño. ¿Cómo defino esta dimensión? Bueno, la dimensión neurológica describe y analiza los procesos de maduración que fundamentan el desarrollo intelectual y conductual del niño. Por ahí dejé un trabajo de investigación sobre los procesos de maduraciones en el niño. Bueno, unos trabajos bastante completos que bueno, que aquí creo que
acompaño un poco a las alumnas que de alguna manera acompañamos esta investigación. Dentro de las dimensiones también está la cognitiva. Entonces estudia las formas en que se desarrolla, adquiere lo que se percibe, como por ejemplo los procesos cognitivos más elevados que tiene que ver con lenguaje, con atención y otros procesos cognitivos como el análisis, como también lo que es la memoria. Entonces memoria, análisis, lenguaje y atención, lo que se percibe está en la dimensión cognitiva. Bueno, pues aquí ya vamos con dos dimensiones, la primera es la neurológica, la segunda es la cognitiva y la tercera que me parece también fundamental, que esto también lo vamos a ver en las diapositivas en clase que también vamos a subir en su diplomado, tiene que ver con la psicosocial. Y bueno, en la psicosocial tiene que ver con una visión en lo que el niño interactúa en su ambiente familiar, social y conductual. Recordemos que el ambiente es parte fundamental de lo que hacemos con los niños y lo que los niños hacen con su ambiente, tomando en cuenta que uno de los factores importantes del cerebro es la supervivencia basada al aprendizaje. El aprendizaje en el entorno social, cultural y familiar habla mucho de una visión psicosocial en el tema que nos ocupa, obviamente, en uno de los tres de las dimensiones que tiene que ver con lo psicosocial. Entonces, recapitulando, existen varias dimensiones y yo menciono tres dimensiones que componen esta disciplina: la neurológica, la cognitiva y obviamente la psicosocial, que me parece fundamental también. Ok, bueno, pues aquí hay muchas preguntas que nos hacen, varias corresponden ya al tema anterior y los saludos, bueno, pues muchas gracias. Esto para nosotros es parte fundamental de lo que ocupa al tema de lo que es el diplomado de neuropsicología, y tomando en cuenta que nosotros tenemos una alternativa interesante en cuanto al tema de la exposición de aprendizaje. Nosotros habíamos dejado una serie de preguntas de metacognición, les llamamos la pedagogía de la pregunta. La réplica y memorización del tema conceptual pues no necesariamente es un aprendizaje, sino una réplica del documento original, que es el conocimiento. Les sugerimos que ustedes utilicen la estrategia pedagógica, que es la metacognición, que es la pedagogía de la pregunta. Y en la pedagogía de la pregunta utilicen ustedes las preguntas base, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces comiencen, obviamente, a utilizar estas preguntas basados al texto, al audio que les estoy dando, con el interés de que ustedes puedan vincular a un mejor contexto el aprendizaje. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Ok? Entonces ustedes al describir qué estoy aprendiendo, cómo estoy aprendiendo, para qué me sirve lo que estoy aprendiendo, por qué lo debo de aprender. Entonces todas estas respuestas van y acomodan y simplifican su aprendizaje. En ocasiones nos entregan un trabajo bastante limpio, bastante bueno, pero nos damos cuenta que el 90% de lo que entregan corresponde al documento original. Y entonces aquí, pues nosotros sugerimos que utilicen la metacognición basada en la pedagogía de la pregunta para vincular aún mejor el conocimiento, tomando en cuenta que cada respuesta es un lenguaje del nivel de comprensión y aprendizaje de cada alumno. Bueno, pues muy bien. Porque aquí me hacen estas preguntas, aquí lo quiero aclarar. La neuropsicología es una ciencia relativamente nueva, que las preguntas que me dice Julia Salgado, y también coincide con Luis Rojas. Luis Rojas, insistente con las preguntas. Muy bien, Luis, me encanta la intención que tienes en hacer las preguntas. Estoy enseguida para darte, obviamente, esta información. ¿Por qué se dice, Luis, por qué se dice que la neuropsicología es una ciencia nueva? ¿Y me los puede explicar un poco más, maestro? Claro, por supuesto. Ok, la neuropsicología es una ciencia relativamente nueva que surge precisamente en el contexto de ciencias como la psicología, como la neurología, desde la segunda mitad del siglo XX. El objetivo precisamente es estudiar la relación que existe entre el cerebro y obviamente la vida psicológica humana. Por ahí en el trabajo que hicimos, bueno, pues esto lo fundamenta muy bien Luria en el 1973-74. De antemano se comprende que todos los neuropsicólogos están de acuerdo en que dicha relación existe. Mientras que lo que marca la diferencia entre lo que hemos visto es la relación, la manera de cómo se establece dicha relación. Es decir, que esto quiere decir cuántos años tiene la neuropsicología en su desarrollo de estudio. Bueno, obviamente tiene 2 décadas, en los últimos 20 años. El objetivo principal precisamente es el estudio experimental y clínico de la neuropsicología, obviamente que se ha empleado en los últimos 20 años. ¿Por qué se dice que es relativamente nueva? Bueno, pues se dice porque anteriormente solamente se trataba básicamente en pacientes adultos de cualquier tipo de daño cerebral. Y entonces, de los últimos 20 años a la fecha, se ha ido, gradualmente, se han ido incluyendo a niños con diversos trastornos del desarrollo. Ahora, en los últimos 10, 15 años hemos estado trabajando precisamente
con niños que presentan diferentes dificultades, obviamente también en el aprendizaje, en la adquisición, por ejemplo, de las matemáticas, la lectura y la escritura. En los últimos 20 años ya hemos estado incluyendo en nuestro tema de atención y diagnóstico e intervención, pues obviamente a niños que tienen ese tipo de dificultades. Ok, entonces, maestro, ¿por qué existe cierto escepticismo en relación con la eficacia de los tratamientos aplicados en la infancia para la superación de dificultades? Bueno, pues se pueden considerar muchas variables. Y una de ellas es la poca especialización precisamente de los neuropsicólogos, y también otra puede ser las dificultades para elaborar los métodos eficaces para la intervención y la corrección neuropsicológica infantil. Y esto pues obviamente hace que fracase o falten resultados positivos precisamente porque no hay tratamientos que se relacionen con ciertas causas. Ese es desde mi punto de vista. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? Puedes citarnos algunos ejemplos que puedan ser porque no hay mucha credibilidad. Yo lo vuelvo a repetir, sí hay credibilidad, tanto que ya es una subdisciplina precisamente esta parte. Simplemente puede ser alguna de las variables, puede ser, yo lo platicaba precisamente ayer, lo platicaba y decía que puede ser porque por la ausencia de relación entre el diagnóstico establecido y la propuesta correctiva. Una cosa es el diagnóstico y una cosa es la intervención y el acompañamiento de la propuesta correctiva, que ahí evidentemente hay una ausencia y una laguna enorme, pero también el desconocimiento de las necesidades psicológicas básicas de cada edad y de la edad del aprendizaje de cada persona en particular. Tomemos en cuenta que el cerebro de un adulto ya es un cerebro ya básicamente que ha madurado, que ha crecido, y el cerebro del niño en su neuroplasticidad sináptica, neuroplasticidad neuronal, pues está interconectado y con un constante aprendizaje y un constante movimiento, que eso no necesariamente nos ayuda al principio porque es un constante cambio en la interacción del ser humano con su entorno. Eso nos hace muy difícil diagnosticarlo. Y también otro de los conflictos que pudiéramos llegar a tener sería la imposibilidad de elegir los métodos eficaces, obviamente, que corresponden a cada población. Síndrome neuropsicológico, que esto para mí sería obviamente uno de los puntos relevantes, pero bueno, yo no creo que, siempre va a haber detractores y siempre va a haber cierto escepticismo sobre ciertos cambios. Es normal, cada sistema diferente siempre crea una propia oposición, pero yo siempre lo he dicho, que muchos de los problemas de oposición es la falta de especialización, la falta de criterio de discernimiento basado a la información o la actualización que puede existir. Somos unos cuando defendemos nuestra creencia y somos otros cuando nos especializamos y discernimos a través de lo que podemos comparar con lo que éramos en cuanto a la información, con lo que somos y las pruebas que se presentan y con lo que seremos, es decir, al futuro donde nos queremos encargar. Bueno, pues esto también es importante comentarlo. Me dice aquí, por ejemplo, Manuel Moreno, me dice, maestro, ¿puede explicar cuál es el objetivo central de las evaluaciones psicológicas? Bueno, pues claro, por supuesto, Manuel, mire, el objetivo central de la evaluación neuropsicológica es el acercamiento a las propuestas de solución del problema, por ejemplo, de desarrollo y aprendizaje, razones por las cuales normalmente los padres, los maestros, los padres de los niños con dificultad o los maestros con dificultad en sus escuelas se dirigen precisamente a las consultas neuropsicológicas. Esto quiere decir que las propuestas neuropsicología hoy en día no solo son temas para evaluar y precisamente para diagnosticar, sino también son vías que acompañan e intervienen, Manuel, para que las formas de tratamiento, en este caso para casos de diversos problemas, a lo largo del desarrollo. Es decir, más bien en la consulta neuropsicológica, no solo se trata de temas de evaluación y diagnóstico, sino también son vías y formas de tratamiento para casos de diversos problemas a lo largo del desarrollo. La elaboración a través de todas estas 2 décadas y la aprobación de programas de corrección e intervención, acompañamiento, es uno de los temas centrales de la neuropsicología infantil de la clínica actual. Hay muchos términos que lo platicábamos en la semana y me dice, aquí hay otra pregunta, cuando usted se refiere al objetivo central de la evaluación psicológica, quiere decir que no solamente son temas de trastornos de aprendizaje y no tenemos otro tipo de alteraciones. Sí, entramos en el entendido que estamos en la misma vía, que sí, que es correcto. Y quiero explicar lo siguiente, porque los términos, hay un apartado muy interesante que se mandó a ustedes en su formato de PDF, donde lo vuelvo a explicar. Hay términos que se utilizan para referirse a los tratamientos, específicamente son términos que se refieren a los tratamientos, y uno de esos términos son, por ejemplo, rehabilitación. ¿Okay? Entonces el niño necesita ser intervenido para rehabilitar. Hemos hablado y vamos a hablar en su momento de neuroplasticidad, vamos a hablar también de neuroplasticidad sináptica, vamos a hablar del lenguaje del movimiento como extensión
inconsciente de acomodo de aquello de lo que no está terminado, que esto es parte de un proceso psicológico, de los procesos mentales. Bueno, aquí de los términos, de los procedimientos de tratamiento hay uno que se llama rehabilitación. También hay otro que se llama estimulación. Lo quiero decir de una manera muy simple. El trabajo del cerebro es aprender. Vale, entonces ya aprendimos que el cerebro aprende y de manera inconsciente acomoda. Y en sus mapas mentales de interrelación en las redes neuronales genera patrones de conducta que asemejan a la interrelación del entorno. Vale, más bien, uno solamente sale al mundo, por así decirlo, a validar sus mapas mentales. Ok, bueno, pues entonces ya entendemos un poco que la rehabilitación es fundamental, también es la estimulación, basado al ejemplo que les di, que el trabajo del cerebro es aprender, basado en la estimulación, pues nosotros logramos también generar algo muy importante, la remediación. Remediación, que eso es algo también muy importante y algo fundamental, corrección. Entonces, cuando nosotros hablamos de estimular, rehabilitar, corregir, estamos hablando precisamente del apoyo psicopedagógico, intervenciones también de rehabilitación terapéutica y también de intervención académica. Entonces, aquí estos términos podemos decirlo como podemos, lo decíamos en clase ayer, cómo podemos utilizar un término que englobe los términos que anteriormente dije. Yo podría decir, podemos utilizar el término de corrección neuropsicológica y desarrollo para niños con dificultades, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta, obviamente, la estimulación, la rehabilitación, la corrección, a través del apoyo psicopedagógico e intervención académica. Por eso ahí lo importante de actualizarnos, obviamente, académicamente, ¿no? Entonces, podemos utilizar el término corrección neuropsicológica y desarrollo para niños con dificultades, siguiendo, obviamente, la propuesta, el nuevo lenguaje de los neuropsicólogos, ¿no? Maestro, ¿nos puede volver a repetir? Lo que acabo de explicar puede ser, en el sentido más amplio de la palabra, todos los términos anteriores, para que no se vayan a confundir, señalados, pueden ser comprendidos como sinónimos: remediación, intervención, corrección, como también intervención y acompañamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí ya está contestado las preguntas que me hacen. Vamos a decir, la elección de actividades que conducen al desarrollo es fundamental para la organización de la intervención infantil. Los procedimientos, bueno, aquí voy a contestar la pregunta que me hacen. Por ejemplo, los procedimientos de corrección y desarrollo favorecen a toda la esfera psíquica del niño y favorecen al transcurso de sus actividades rectoras de acuerdo a las edades psicológicas, garantizando a su vez la adquisición de sistemas cerebrales y dinámicos y flexibles, ¿no? Ok, bueno, pues aquí creo que ha quedado claro. Dice, bueno, maestro, es que nosotros estamos acostumbrados a que toda acción debe corresponder una reacción inmediata, lo cual en el proceso psicológico no es así, porque no tenemos un acuse de recibo que nos pueda garantizar que lo que hicimos tenga un impacto, aunque sí lo tiene, y usted bien lo ha explicado y lo ha fundamentado, por supuesto. No porque no tengamos una respuesta inmediata, no corresponda al hecho de que está teniendo un resultado, por mínimo que sea, propositivo, por eso es rehabilitación, por eso es intervención, por eso es acompañamiento, ¿de acuerdo? Por eso es estimulación. Ok, creo que si nos queda claro, la parte muy interesante tiene que ver mucho también con la voluntad que, bueno, la parte del neuropsicólogo hace en la intervención. Algunas veces lo hace de manera directa y algunas veces lo hace de manera escalada con otras personas de intervención terapéutica. En este caso, por aquí Juan Pérez dice, en este caso es válido afirmar que el desarrollo funcional depende de tipos de actividades en las que el niño se incluye y no es independiente de su forma de vida, por supuesto. Ok, muy bien, entonces, ¿cómo puede intervenir esta parte de la historia, el enfoque histórico-cultural, maestro? Bueno, para decirlo de una manera muy sencilla, el enfoque histórico-cultural en neuropsicología se puede concebir como el proceso histórico de corrección, desarrollo y aprendizaje como un proceso único, indisoluble. Entonces, aquí hay un tema muy importante. El enfoque histórico-cultural en neuropsicología se puede concebir como un proceso, como un proceso de corrección, desarrollo y aprendizaje como un proceso único, indisoluble, tomando en cuenta que el impacto de aprendizaje de manera recurrente interviene en procesos neuronales que se termina de construir lo que no está terminado. Ok, bueno, esto también lo vamos a ir viendo en el transcurso de lo que vamos a ir viendo en nuestras clases. Y aquí me hace, ¿qué pasa en casos de dificultades? Bueno, en este caso, bueno, pues aquí lógicamente está dicho, en caso de dificultades, este proceso se realiza con participación de especialistas. Ok, bueno, pues aquí hay un especialista que se encarga y que participa. Bueno, pues obviamente él realiza esta participación, mientras que en el proceso normal se lleva a cabo
dentro de la vida y actividad del niño. Por eso es el especialista, que a través de acuérdense, en su momento pensábamos que las escuelas y los maestros, al acudir precisamente porque han encontrado dificultades, pues obviamente este proceso se realiza con participación de un especialista, mientras el niño transcurre su vida normal de la actividad común del niño, obviamente, eso está pues más que claro. Entonces, bueno, estas preguntas ya corresponden a la respuesta anterior, también esas preguntas, bueno, aquí la respuesta. Si la enseñanza conduce al desarrollo a través de la zona del desarrollo próximo, es decir, uno tiene que medir la edad, y uno tiene que tener en cuenta la edad del niño para la capacidad que tiene de la estrategia para intervención. Esto también quiere decir que a esta pregunta, que también la metodología de corrección debe considerar los efectos que debe tener sobre el desarrollo psicológico del niño. Esto también es fundamental, es decir, la metodología de corrección debe considerar los efectos que debe tener sobre el desarrollo psicológico del niño y no solo referirse a sus discapacidades y dificultades. Por supuesto, esto lo hemos estado platicando y lo hemos estado comentando. Esta posición puede afirmar una relación estrecha e importante que existe entre ciencias de la educación, psicología del desarrollo y la neuropsicología en la clínica infantil. Muchas interrogantes y obviamente yo le llamo preguntas sin respuesta a las interrogantes de los especialistas. Muchos de los especialistas se hacen muchas interrogantes que tienen que ver con las preguntas que están haciendo. ¿Cuáles son las estrategias concretas de este tipo de corrección? Vale. No, entonces ahí está una de las interrogantes, ¿no? No todos somos lo mismo y no todos como mismo podemos participar igual en la intervención. Tomando en cuenta que uno de los vínculos importantes en la intervención, en la corrección, tiene que ver mucho la empatía que la persona tenga hacia sí mismo y hacia los demás. Obviamente de todas las propuestas que vamos a hacer, otra de las interrogantes es cómo elegir los métodos. Otra de las interrogantes importantes de dónde sacar los ejercicios. Obviamente el ejercicio vinculado a través de la repetición constante nos da no solamente la habilidad, sino también lo que no puedo explicarles en clase, que hay cosas que no les puedo explicar en clase, pero que pueden ocurrir a través de la experiencia propia, de las horas de trabajo que tiene el propio especialista haciendo estos ejercicios. También otra de las preguntas interrogantes o preguntas sin respuesta es cómo combinar un ejercicio con el otro. ¿Durante cuánto tiempo aplicar este ejercicio? Bueno, en cuanto durante cuánto tiempo, bueno, pues no es tanto difícil, pero también no todos los niños responden de la misma manera, ¿no? Hay unas intervenciones a través del movimiento gestual, a través del movimiento de sonido. El movimiento del sonido puede ser la intersección de un lenguaje, ¿vale? Entonces el lenguaje, el movimiento corporal, la réplica, movimiento, tenemos en cuenta que en algunos ejercicios, primero lo tenemos que hacer nosotros en la aplicación de un ejercicio para que la emulación de neuronas espejo también puedan coincidir con la actividad que el niño de alguna manera pueda observar. Recuerden que se aprende observando, se aprende viendo, también se aprende escuchando, pero también se aprende vinculando, que estos son, aquí la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo pueden aplicar y qué ejercicio? Bueno, aquí está la respuesta. Hay una pregunta, yo creo que todas son importantes, pero hay una pregunta también muy importante. ¿Serían los mismos ejercicios para todos los casos o los ejercicios varían? Bueno, pues yo creo que toda esa pregunta sería muy importante. Y si varían, obviamente, ¿de qué depende esta variación? ¿Vale? Súper importante. A través de todo este tiempo, de esas últimas décadas, pues nos hemos dado la tarea de investigar y proponer y de contestar estas preguntas a través de diferentes fuentes y, bueno, consideramos que, bueno, pues las respuestas van en función de la propia experiencia que podemos tener, ¿ok? Que eso es súper importante. Tomando en cuenta que este tipo de respuestas y este tipo de preguntas, pues va enfocado a la población de niños mexicanos con problemas de desarrollo y aprendizaje. Maestro, ¿nos puede ayudar, por favor, con las preguntas que estamos apenas entrando y creo que nos hemos perdido? Bueno, supongo que sí, porque están entrando, pero bueno. Hay unas preguntas que los especialistas se hacen y yo les llamo preocupaciones, pero también preguntas sin respuesta. Y muchas de esas preguntas serían las siguientes. ¿Cuáles son las estrategias concretas de este tipo de correcciones? Las estrategias. ¿Cómo elegir los métodos? Por ejemplo, también. ¿Cómo combinar un ejercicio con el otro? Aquí también puse durante qué tiempo aplicar y qué ejercicio. Además existe, como les he comentado, una pregunta que encierro, que es más importante que las anteriores. ¿Son los mismos ejercicios para todos los casos o los ejercicios varían? Creo que la respuesta aquí está muy clara. Claro que todos los ejercicios deben de variar. Y si varían, ¿de qué depende esta variación? Bueno, pues aquí está la pregunta. No existe y, bueno, no es que no exista, es que son muchos y variados y en la actualización, bueno, pues nada más nos vamos a la réplica de lo que dice el contexto de la teoría, pero bueno, la rehabilitación muchas veces nos está interviniendo. Aquí hay otras respuestas. Bueno,
Cuando usted habla de la aplicación de la población de los niños mexicanos con problemas de desarrollo del aprendizaje, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, me refiero al enfoque histórico-cultural. Para nosotros se postula precisamente una relación inseparable, sí, interdependiente entre los procesos de evaluación y corrección que garantiza el desarrollo psicológico del niño. Y esto para explicarlo más a fondo, si decimos que el objetivo de la evaluación es la corrección, igualmente podemos decir que no se puede pensar en ningún tipo de corrección sin la previa evaluación realizada adecuadamente. ¿Okay? No todos necesitan lo mismo y no todos con lo que le des se puede ayudar o se puede rehabilitar. Entonces aquí puedo terminar diciendo que toda nuestra experiencia previa indica que el éxito de corrección depende del éxito de la evaluación que culmina en el establecimiento del síndrome neuropsicológico. Y aquí, bueno, aquí encierro precisamente el enfoque histórico-cultural que se postula la relación inseparable e interdependiente de los procesos de evaluación y corrección que garantizan el desarrollo psicológico del niño. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Bueno, lo que acabo de decir significa que los métodos que se eligen no serían iguales de un síndrome a otro, sino que se puede hablar de métodos de corrección neuropsicológica específicamente para cada síndrome y para cada niño, y así debe de verse en el enfoque histórico-cultural, tomando en cuenta las preguntas anteriores. ¿Por qué es importante esto? Porque puedo postular que el primer principio metodológico de la corrección neuropsicológica infantil es la consideración del síndrome neuropsicológico correspondiente en cada caso particular, sus efectos, acuérdenos, lo vimos en clase, sus efectos primarios y sus efectos secundarios. Esto lo platicamos y de hecho aquí obviamente pues estoy buscando la diapositiva para poderlo subir, que esto lo platicamos y de hecho aquí está un debate importante ahí con 2 o 3 especialistas ahí que aportaban, pero había un enfoque el cual yo no estaba de acuerdo, pero bueno, al final de acuerdo todo suma y creo que todo terminó bien, ¿verdad? Aquí hay una respuesta que me parece muy interesante. Dice, sí, profesor, estoy de acuerdo porque en el síndrome neuropsicológico la capacidad y especialidad y actualización de la que usted habla se relaciona con la habilidad del especialista en aplicar los procedimientos de evaluación y analizar los resultados obtenidos cualitativamente. Cualitativamente, por supuesto que sí. Ahí tienes unas siglas muy interesantes en tu nombre, no sé cómo se expresa esto, pues te lee esto, pero bien. Sí, claro, cualitativamente, efectivamente, y en el proceso histórico-cultural, cuantitativamente. Aquí hay otra pregunta, hay otra respuesta también muy interesante. Aquí hay una, dice aquí, maestro, yo soy parte de las personas especialistas que ayer le generaron preguntas y todo fue para sumarle al conocimiento de los alumnos. Claro, y así lo vemos, no hay ningún problema, al contrario, así lo vemos. Y él corresponde. Mi aportación es la siguiente. El análisis cualitativo permite encontrar un denominador común en los errores y dificultades o la ausencia de las mismas. Pero sí es importante aclarar, maestro, que el niño muestra durante la ejecución de tareas de evaluación, muestra precisamente un común denominador en los errores o dificultades o la ausencia de las mismas que el niño muestra en la ejecución de las mismas. Vale, él está, bueno, pues tú mismo lo explicas y creo que está bien, que es importante. Ok, dice aquí Olga, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches, les mando un cordial saludo. Maestro, esto es importante comentarlo. Tradicionalmente en nuestra cultura histórica en México, como usted lo comenta, es importante determinar que las dificultades solo se constatan, se enumeran, pero no se analizan. ¡Wow! Pues increíble, muy bien hecho, gracias, porque anteriormente veíamos precisamente esta parte de este cuadro histórico-cultural que precisamente, bueno, lo estamos platicando. Y esto, bueno, pues sí tiene muchas insistencias. De todo lo anterior, ¿cómo usted lo puede explicar de una manera más sencilla, maestro? Bueno, insistimos en que no solo se puede describir las dificultades o los síntomas que se observan y se cuantifican, sino también es importante que se determinen su causa común desde el punto de vista funcionamiento cerebral, ¿ok? Aquí lo podemos encerrar prácticamente. Y es aquí una respuesta, dice, en este enfoque histórico-cultural del que usted habla, que se enumeran pero no se analizan, esto quiere significar que todas las dificultades o errores que presenta el niño realmente se pueden agrupar o reducir a un cuadro particular denominado síndrome. Bueno, yo lo puedo simplificar mejor. Yo diría esto. Significa que todas las dificultades, errores que presenta el niño realmente se pueden agrupar o reducir a un cuadro particular denominado síndrome. Ok, así yo lo podría determinar. Porque recordemos que para poder determinar un síndrome es necesario conocer tipos de estrategias de trabajo cerebral funcional
que se ha descubierto en estudios clínicos experimentales a lo largo de la historia de la neuropsicología, que esto es súper importante, que no lo olviden, porque si lo olvidan, bueno, pues no entendemos bien el tema del síndrome. Ok, esto también ya lo platicamos. Ok, dice aquí, maestro, ¿cómo usted puede determinar las debilidades funcionales que se pueden generalizar? Bueno, mil disculpas, no entiendo un poco aquí lo que tratas de decir, pero bueno, vamos a tratar de darle forma a tu pregunta. Para mí las debilidades funcionales pueden ser diferentes razones. Y una de las razones pueden ser, la primera y para mí importante, las condiciones orgánicas desfavorables del desarrollo. ¿Ok? Para mí sería la primera. La segunda, condiciones sociales desfavorables del desarrollo. Somos lo que hicieron de nosotros y somos del entorno en el que nosotros convivimos. ¿Ok? Y la combinación orgánicas y sociales desfavorables. Puede ser un sujeto estable en sus condiciones, pero inconscientemente educado o programado precisamente para tener combinaciones orgánicas y sociales en detrimento. Las condiciones orgánicas y sociales fueron obviamente identificadas, son esenciales para el desarrollo en los niños, obviamente, eso es muy importante. Hay muchos ejemplos de situaciones orgánicas y sociales desfavorables sin pretender de ninguna manera, obviamente, evitar algunas. Y esto, bueno, pues súper importante, porque, bueno, pues un momento los voy a explicar. Aquí hay otra pregunta, dice, maestro, ¿las condiciones desfavorables del tipo orgánico pueden ser consideradas como efecto primario? Sí, claro, porque son los primeros indicios que tiene su entorno, mientras que las condiciones sociales como efecto secundario ante la existencia clara del efecto primario, por supuesto. Sí, claro, porque primero es el efecto primario y después el entorno social, cultural, social, educativo es el efecto secundario. Digo, está muy claro y muchas gracias porque así es. Maestro, la presencia simultánea de ambos tipos de las condiciones desfavorables conducen a la aparición de síndromes de retardos funcionales del desarrollo. Por supuesto, muchas cosas son diagnosticados los niños en educación primaria y obviamente los efectos que tienen aquí por ambos síndromes son retardos funcionales en el proceso del aprovechamiento del potencial formativo, ¿no? Y lo podemos entender. Maestro, ¿nos puede citar algunos ejemplos? Sí, claro, digo, uno de los ejemplos que, por ejemplo, se me viene a la mente. Vamos a poder decir que los problemas que surgen no debido a que el niño es ciego, sino porque se han encontrado las medidas apropiadas al desarrollo en el tiempo es necesario. Ok, sí, estoy completamente de acuerdo con el ejemplo que estamos aquí poniendo. Por ejemplo, dice aquí, se puede decir en el ejemplo que estoy citando, maestro, ¿me puede validar el ejemplo? Me puede validar el ejemplo. Dice, como ejemplo se puede decir que los problemas surgen no debido a que el niño es ciego, sino porque se han encontrado las medidas apropiadas del desarrollo en el tiempo necesario. Maestro, esto nos hace pensar más sobre la utilidad de la neuropsicología infantil para las necesidades humanitarias generales de problemas en la infancia. Nos hace pensar que solo de los especialistas depende el éxito del desarrollo cultural de cada niño y que cada niño puede alcanzar el nivel más alto del desarrollo dependiendo de las actividades que le propone el adulto en diversas etapas de la ontogenia. Bueno, pues yo creo que este es un ejemplo, sí sería un ejemplo que pudiéramos tomar notado para nuestra clase de neuropsicología. Sin embargo, voy a citar otros ejemplos que acompañan al ejemplo anterior, como por ejemplo, ¿cuáles serían las condiciones orgánicas desfavorables? Y ahí les voy a poner puntito de aprovechamiento a aquellos que me puedan contestar o me puedan responder, porque también ya lo vimos en clase. Por ejemplo, las condiciones orgánicas desfavorables sería, por ejemplo, orgánicas desfavorables, y el ejemplo que me ponen aquí no es orgánica desfavorable. Ahí, por favor, esa no es. Por ejemplo, el daño cerebral orgánico adquirido por un trauma, enfermedad, accidente o infección, por ejemplo. Esa sería la condición orgánica desfavorable. Pero si nos vamos a la condición secundaria, que es la condición social desfavorable, pudiera ser la ausencia o pobreza de comunicación que tiene el niño. Esto puede ser aislamiento, bajo nivel educativo o simplemente una condición alejada o ajena al vínculo afectivo. Recuerden que tenemos diferentes alimentos que nutren precisamente la parte social. Ok, bueno, pues otra de las alteraciones orgánicas desfavorables o condiciones orgánicas, no alteraciones, porque no se puede decir alteración. Otra de la condición definitivamente sería las alteraciones genéticas, o bien los procesos proteicos y las alteraciones genéticas en condiciones orgánicas desfavorables. Y dentro de las condiciones sociales desfavorables serían situaciones de violencia psicológica, emocional, verbal,
Pero, por ejemplo, lo platicaba también ayer en clase, también puede ser condiciones de situaciones de guerra, de situaciones bélicas, que son condiciones sociales desfavorables. Entonces, recuerden todo lo que tiene que ver con terrorismo, crisis sociales, existenciales, conflictos bélicos, conflictos familiares y situaciones de violencia. Voy a citar algunos ejemplos y con eso vamos a terminar el tema de clase, porque hasta aquí termina mi clase. Hay muchas preguntas que corresponden al siguiente audio de reforzamiento. Otra de las condiciones orgánicas desfavorables, sin duda, también que es importante, por ejemplo, cuando los niños nacen con alto riesgo de morir, con bajo peso, obviamente que tuvieron un tema de asfixia, obviamente, que tuvieron riesgo de nacimiento en todas las condiciones. Esas son condiciones orgánicas de alto riesgo cuando el niño al nacer pues tiene estas condiciones. En las condiciones sociales desfavorables, por ejemplo, el niño de alguna manera nace con bajo peso, en una situación social deplorable, en una situación de guerra, y otra de las condiciones sociales desfavorables puede ser una desnutrición, pero también tenemos aquí en México la consigna culturalmente que el niño pasado de peso está saludable, cuando sabemos que una condición social desfavorable y en contra de él es la sobrealimentación por el impacto negativo que tiene en el cerebro el alimentarse pues mal. Por ahí tengo un documento interesante de investigación de Somos lo que comemos, ojalá pudieran solicitarlo y con gusto se los puedo compartir. Otra de las condiciones favorables, me dice maestro, otra de las condiciones orgánicas favorables, ¿cuál sería? Bueno, nada más voy a decir una más porque estamos ya por terminar. Pueden ser alteraciones precisamente sensoriales y motores primarias. Cuando digo precisamente orgánicas desfavorables al nacimiento, pueden ser sordera, puede ser ceguera o alteraciones primarias generadas precisamente por este tipo de condiciones orgánicas. Y dentro de las condiciones sociales, otro ejemplo que se me viene a la mente puede ser precisamente la aceleración del desarrollo psicológico. Y esto para nosotros aquí, un punto muy importante que se me viene a la mente, cuando nosotros tenemos una aceleración del desarrollo psicológico, obviamente estamos mirando. Por ejemplo, puede ser mover hacia abajo la frontera de inicio de la educación preescolar y primaria. Hay un tema muy interesante en la educación en México que vale la pena platicar en algún momento, pero ahí es una de las condiciones sociales desfavorables. Y esto origina que la imposibilidad de proponer medidas adecuadas a tiempos de corrección precisamente y de desarrollo. Por ahí esto pues origina un gran conflicto. De acuerdo a todo lo anterior, lo anterior en las condiciones desfavorables del desarrollo, tanto orgánicas como sociales, son estas partes, ¿no? Estos ejemplos que son responsables por el déficit funcional de una u otras mecanismos, por así decirlo, o estrategias del trabajo cerebral. Entonces, podemos llamarle a esto factores neuropsicológicos. Estos factores neuropsicológicos o estrategias o mecanismos son las condiciones desfavorables y responsables precisamente del déficit funcional. Esto lo tenemos que trabajar muy a fondo. Cuando dice, maestro, entonces explíqueme, ¿a qué se refiere con las fallas? Bueno, me refiero a las fallas, a la presencia de fallas del funcionamiento de estos factores. Factores se refiere a los mecanismos o a las estrategias del trabajo cerebral, a eso me refiero. Pero esos factores o estas fallas constituyen la esencia de análisis cualitativo de los datos de la evaluación neuropsicológica. Es súper importante lo que acabamos de explicar. Y esto, bueno, es parte importante de que los factores o las fallas constituye la esencia del análisis cualitativo de los datos de la evaluación neuropsicológica. Las condiciones desfavorables del desarrollo, tanto orgánicas como sociales, son responsables por déficit funcional de unas u otras estrategias o mecanismos del trabajo cerebral. Bueno, pues muchas gracias. Estamos ya estamos con la última información aquí. Maestro, ¿cómo serían con los factores neuropsicológicos? Una definición. ¿Los factores neuropsicológicos pueden ser comprendidos también como mecanismos cerebrales? Sí, por supuesto. Es decir, los factores neuropsicológicos pueden ser comprendidos como mecanismos cerebrales de actividades que el niño realiza. Por ejemplo, importante en los trastornos del desarrollo educativo, que vamos a platicarlo, que puede ser que el niño realice tales como lectura, escritura, matemática, cálculo, dibujo o juego. Ahí está el tema de neuropedagogía del juego, está la extensión del lenguaje que puede ser el dibujo, está la discalculia que puede ser el cálculo y también está la escritura y obviamente los problemas de lectura. Ok, bueno, ninguna actividad o tarea se puede realizar con un solo factor, igual que un mismo factor participa en las alternativas diversas. De esta forma, las actividades es representada en el cerebro como un sistema de varios factores, por supuesto, al cual se le denomina sistema funcional. Bueno, pues muy bien, yo lo quiero simplificar con lo que estamos viendo aquí. El sistema funcional o los factores neuropsicológicos pueden ser comprendidos como mecanismos cerebrales de actividades que el niño realiza, tales como lectura, escritura, cálculo, dibujo, juego. Ninguna actividad
se puede realizar con un solo factor, igual que un mismo factor participa en las acciones diversas. De esta forma, la acción es representada en el cerebro como un sistema de varios factores, al cual se le denomina sistema funcional. Pues perfecto, muy bien. Sistema funcional o los mecanismos cerebrales. Pues muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles. Ya estamos por terminar. Son clases de tutoría de repaso de 50 minutos. Este audio tiene como para bien ser un resguardo o un apoyo precisamente a la formación de la diplomatura de neuropsicología que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Mi nombre es César Alanís, soy parte del proyecto de formación y tutoría que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, a la cual tengo yo la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de formación, de acompañamiento y obviamente de corrección en algunos casos de las tareas de la tutoría que me corresponde a mí. En este caso, soy la parte que lleva a cabo esta formación, como en algunas presentaciones en clases que voy a tener la oportunidad de poder compartir. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto saludarles. Es importante llevar a cabo la repetición de este audio con el único fin de poder acompañar o contribuir a su formación original que viene en la formación que les mandamos. Muchas gracias a todas las personas que están saludando de todas nuestras sedes de la República Mexicana, muchísimas sedes que tienen la oportunidad de convivir, pero sobre todo que dan la oportunidad de poder seguir contribuyendo a la formación académica. Recordemos que la formación académica como movilidad social contribuye precisamente a tener especialistas que se formen precisamente en estos diplomados que imparte el instituto, porque el conocimiento como herramienta de desarrollo social y de movilidad social es lo que fundamenta el crecimiento precisamente de las sociedades en busca de un crecimiento en función del desarrollo de las propias personas. Pues muchas gracias, mi nombre es César Alanís, todos los saludos que están por aquí, pues igualmente me da mucho gusto. Me dicen, maestro, ¿cuándo va a subir la siguiente clase? Mañana se van subiendo las clases. Una vez que pase por el comité de evaluación este audio, bueno, pues ellos autorizan y se suben obviamente a lo que corresponde a nuestra plataforma para que ustedes puedan repasarlo. Seguramente se va a pedir resumen de clase o un mapa conceptual, un mapa mental, una narrativa, un audio. Ya las características también de aprendizaje en cuanto a tareas tienen que ser muy experimentales, porque la esencia precisamente del vínculo de aprendizaje tiene que ser en función del propio alumno y no en los requisitos que pide el instituto. Pues bueno, pues muchas gracias. Me estoy despidiendo de todas las personas que tuvieron la oportunidad de estar conmigo en esta clase de tutoría del proyecto de investigación que tengo bien por yo coordinar, que es el Diplomado de Neuropsicología. Pues muchas gracias, me da mucho gusto saludarles y estamos en contacto. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.